Woodstock 1969 no fue solo un festival, sino un evento que marcó la historia occidental y es considerada la cúspide del movimiento hippie. 3 días de música sin géneros, entradas VIP ni taquilla al que acudieron casi medio millón de almas. Artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who y Grateful Dead tocaron para cientos de miles de jóvenes que se manifestaban pacíficamente contra el status quo. Woodstock se convirtió en un símbolo de la juventud, rebeldía, libertad y ganas de romper con lo establecido. Pero como todos los movimientos sociales, este no surgió de la nada. Y si algo nos ha enseñado la historia es que tiende a repetirse. Hoy toca hablar de los hippies. En Grecia, por ahí del 400 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud. Más de 2000 años después, en Estados Unidos de los 50, la generación Beat fue acusada de hacer lo mismo. En la década de la posguerra, los también llamados Beatniks ejercieron una fuerte influencia en la cultura norteamericana, especialmente en la literatura. Se caracterizó por defender el uso de drogas de manera recreativa, la libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Es el primer verso de Aullido, uno de los poemas más emblemáticos de entonces, escrito por Allen Ginsberg. Y claro que hay memes de eso. Los Beat desafiaban fuertemente a las ideas y valores tradicionales que el gobierno estadounidense promovía con mucha propaganda, la sociedad de consumo y el conformismo social. Así, la semilla de inconformismo antisistema germinó, y en la siguiente década, millones de jóvenes encontraron en ella una forma para rebelarse contra el sistema y vivir de acuerdo a sus propios ideales. Pero a diferencia de los Beats, quienes se limitaban a la crítica intelectual e introspección a través de la literatura, esta nueva generación no solo criticaba al sistema, también demostraba una forma de vida completamente alternativa. Así nació la contracultura hippie. Los 60s fueron una década de profundos cambios sociales, no solo en Estados Unidos, sino en Occidente. El miedo al comunismo se sembraba con propaganda masiva, una lucha por los derechos civiles liderada por Martin Luther King Jr. y en Vietnam se libraba una de las guerras más violentas de la historia. Todo este caos social llevó a muchos jóvenes que no se sentían comprendidos o que no encajaban a abandonar sus hogares y formar comunas en las que se apoyaban unos a otros. Los viajes improvisados y la famosa van de Volkswagen se volvieron la moda. Además de desafiar el concepto del éxito material, su objetivo era alcanzar la libertad individual y hacer de su vida lo que les plazca, sin depender de la aprobación de algún organismo superior y sin hacer daño a nadie. La reactancia es un fenómeno psicológico que influye en la motivación y en los heurísticos, es decir, los atajos mentales que usamos para tomar decisiones sin un análisis lógico detallado. Específicamente, la reactancia es la tendencia a rechazar normas o indicaciones ajenas por ser percibidas como una amenaza a la libertad individual, sea esto real o aparente. Este comportamiento se puede dar de forma individual o colectiva, y es algo que todos hemos experimentado. Si no me crees, piensa en la última vez que estuviste a punto de lavar los trastes, pero justo a alguien se le ocurre decirte que los laves. Claro que se te van a ir las ganas de hacerlo. Y ahora imagina que en una sociedad saturada de propaganda, diseñada para beneficiar los intereses del Estado y reclutar a jóvenes para ir a un conflicto del que la mayoría no regresaba, la reactancia psicológica explica por qué en ese entonces muchos no solo rechazaban los valores tradicionales, también buscaron activamente un estilo de vida que los desafiaba. Las ideas que se promovían, como el conformismo material y el patriotismo, paradójicamente terminaron alimentando la contracultura. Entre más insistía el gobierno en lo que era un estilo de vida ideal, más llamativo era el camino contrario: amor y paz. Haz el amor y no la guerra. Fueron las frases más icónicas del movimiento, que no solo se oponía a la guerra de Vietnam, sino también las manifestaciones en contra del armamento nuclear de las potencias que, aunque no acudían exclusivamente hippies, popularizaron al icónico signo de amor y paz. Fue diseñado en 1958 por Gerald Holton, con la unión de las letras DN en señas de banderas, que originalmente significan desarme nuclear. Y así lo que empezó como un signo de desarme nuclear
terminó siendo un emblema de toda una generación que buscaba la paz y una forma alternativa de vivir. Pero la contracultura no se limitaba a protestas y consumo de sustancias, porque cuando tienes a un grupo de personas que desafían las normas sociales, la forma de expresión más efectiva siempre será el arte, claro, además de la imagen personal. Aquello no fue una moda pasajera o fase rebelde de la juventud, pues tuvo un impacto muy profundo en la cultura, sobre todo en la música, que sigue presente aún tras haberse diluido hace décadas. Los Beatles son el mejor ejemplo de cómo la música de la época aún es apreciada por las nuevas generaciones, con éxitos como Hey Jude, Strawberry Fields Forever y Lucy in the Sky with Diamonds, canción de la cual hablaremos en un momento. El cuarteto formado en 1960 por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison es posiblemente el mayor exponente de este género, no solo por sus letras, sino que ellos mismos enfrentaron diversas controversias por su estilo de vida bohemio, no solo por sus cabelleras largas y estilo despreocupado, sino por hacer de conocimiento público el hecho de que consumían marihuana y hasta alucinógenos. Lucy in the Sky with Diamonds seguramente fue la canción más polémica de la banda. Aquella habla de paisajes y situaciones que solo serían posibles en un sueño: cielos de mermelada, flores de fuego y una chica con ojos de caleidoscopio. Nada tiene sentido en la letra inspirada en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, pero lo que consolidó la idea popular de que la canción era una apología a las sustancias fueron las siglas de la canción. ¿Nada? ¿Qué tal ahora? La canción fue censurada y John Lennon decía al público: Has it ever been settled whether Lucy in the Sky with Diamonds was a code for anything? It never was and nobody believes me. Porque lo cierto es que es una canción dedicada al dibujo de su hijo Julian, que tituló Lucy en el cielo con diamantes. Pero vamos, John, si haces una canción de rock psicodélico y con ese título, no debería sorprenderte que la gente no te crea, porque era eso: música psicodélica, que aunque abarca una amplia gama de géneros diferentes, desde los Beatles hasta Pink Floyd y The Doors, este estilo se caracteriza por sonidos y efectos experimentales, letras surrealistas y estructuras poco convencionales que hacen alusión a los estados de conciencia alterados por el consumo de sustancias psicodélicas. Y estas no solo influyeron en la música, sino también en el arte visual psicodélico, que jugó un papel muy importante en la expresión de la contracultura. Colores vibrantes, patrones alucinantes y letras que parecen derretirse hicieron de artistas como Wes Wilson y Víctor Moscoso íconos del movimiento pacifista. Tras Woodstock, la epítome del hipismo en los Estados Unidos, el movimiento se expandió en jóvenes de diferentes naciones, que eran percibidos como una amenaza a los intereses de la nación. El 2 de octubre de 1968 en México, cientos de estudiantes de la UNAM se manifestaban en contra de la represión excesiva del régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Aquel día se recuerda como la masacre de Tlatelolco, pues dio la orden de abrir fuego contra los manifestantes, lo que dejó una herida en la historia del país. 3 años más tarde, el Festival de Avándaro pasó a la historia como un hito del rock mexicano, en el que asistieron más de 200,000 personas para manifestar su amor por el rock y la libertad. El Woodstock mexicano fue mitificado y censurado por los medios, lo que enfatizó la necesidad de los órganos superiores por mantener el control. Con la criminalización de las drogas y su asociación a los hippies, la contracultura fue estigmatizada y quienes pertenecían a ella comenzaron a ser perseguidos, por lo que perdió su fuerza a mediados de los 70. Sin embargo, es indudable su influencia que tienen sus ideales hasta día de hoy. Lo veo en todos lados, en quienes manifiestan su deseo en vivir en equilibrio con el planeta y en paz con el resto del mundo. Y sí, es posible que pienses que la juventud está perdida y mal encaminada, y puede que sea cierto, pero si desde tiempos de Sócrates se ha dicho lo mismo de las nuevas generaciones, ¿qué te hace pensar que esta vez debería ser diferente? Porque para este punto creo que se trata de prueba y error, descubrir lo que cada uno quiera hacer con su vida.